obligaron a exiliarse. Y en este caso lo obligaron a exiliarse en la que tú has denominado la isla de Elba. Recordemos que Elba es una isla que está más o menos, digamos, en territorio europeo, está muy, muy, muy cerquita de las costas italianas. Entonces, hay mucha gente que no le gustaba mucho ese sitio de destierro precisamente por esa cercanía. Pero vamos un poquito más al detalle. Sí. Esa cercanía lo que hacía es que Napoleón estuviera plenamente informado casi día a día de las cosas que pasaban en Europa, de cómo estaba el caldo político dentro de la propia Francia, y ahí es donde empezó a maquinar pues también un posible regreso. Cuando la gente le venía a visitar, ya no solo la gente de los aristócratas más afines, sino incluso Napoleón. Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos un día más a Ecos de la Historia. Hoy tenemos un podcast muy interesante. Hablaremos sobre Napoleón, ya que en breve se estrenará la nueva película sobre este famoso personaje. Pero hablaremos de un episodio quizás no tan conocido por el público en general. Hablaremos de los conocidos como 100 días del emperador. Ante todo, daros las gracias por estar escuchando este podcast y darle las gracias también, como no podía ser de otra manera, a nuestro amigo, profesor y auténtico experto en la materia, don Álvaro Cortés Oliva. Compañero, bienvenido un día más. Un placer, Andreu. Antes de entrar propiamente en materia de estos 100 días, que es, digamos, es el periodo por el cual se designó a la vuelta de Napoleón desde su primer destierro, vamos a ver un poquito cuál era el contexto previo, cómo ascendió al poder y cómo lo perdió por primera vez. Y yo creo que este es un tema que sí que nos lo vas a explicar tú muchísimo mejor, Álvaro, que sabes bastante más de la materia en este sentido. Damos paso. Perfecto, Andreu. Bueno, me has presentado como un auténtico experto. Es un tema que me interesa y me fascina. Tanto como experto no sé yo. Pero bueno, voy a intentar comentarlo y analizarlo un poco de la mejor manera que yo puedo. Vamos a quitar la falsa modestia. De acuerdo, me parece que sé que es tu tema. Y dicho esto, que la audiencia se acuerde en suscribirse al canal, es esa pequeña ayuda que siempre nos impulsa. Y dicho esto, Andreu, me vas a permitir ya hablar un poco del contexto de Napoleón antes de esa caída inicial, que veremos más adelante. Napoleón, ¿dónde lo podemos situar? Uno de los grandes mitos, cuando se habla de Napoleón, son principalmente dos. Uno, la estatura de Napoleón, que después me gustaría comentarlo contigo. Venga, y otra, Napoleón Bonaparte como, ¿no?, la máxima figura de lo que es ser francés, el ciudadano francés, ¿no?, ideal, el típico francés. Bueno, lo primero de todo, ¿no?, es desmitificar esto. Y es que Napoleón, como imagino que buena parte de la audiencia sabe, tú también, Andreu, nace en Córcega en el año 1769, en la Ajaccio. Claro, ¿por qué es particular que nazca en Córcega? Porque se trata de una isla, la cual había sido colonia de Génova hasta el año 1768, o sea, hasta un año antes de que nazca Napoleón. En ese momento, la corte real de Luis XVI compra la isla. Por lo tanto, vemos como Napoleón se introduce a esa cultura francesa. No es una persona que venga de un ambiente directo, en el cual la cultura francesa no sea parte de lo que es el ideal, ¿no?, de esa sociedad. Bueno, Napoleón Bonaparte formaba parte de una familia nacionalista de Córcega, encabezada por su padre, que era Carlo Bonaparte. Carlo Bonaparte había sido en un principio un hombre nacionalista que creía en la independencia de Córcega, pero que era ante todo un hombre pragmático. Y por ese mismo hecho acabó formando parte de la corte de Luis XVI, ¿no?, representando a esa región que se acaba de incorporar, la región de Córcega. Y por este motivo, Napoleón, a partir de los 10 años, se trasladará de su Córcega natal hasta París, donde entrará, ¿no?, en la Academia Militar de Brienne, donde se instruirá en lo que eran los principios militares, toda esa disciplina bélica. Lo primero es que Napoleón no se llamaba Napoleón, se llamaba Napoleone, un nombre, ¿no?, que hace referencia a esas tendencias italianas que existía en su zona natal. Una vez se introduce en esa academia militar de Brienne, sufrirá, podríamos decirlo, un cierto acoso por parte de sus compañeros. ¿Por qué? Porque era un hombre
cuya lengua era el italiano, por lo tanto se le notaba en el acento, y que tenía dificultades con el francés. Por lo tanto, ¿no? Vemos, Andreu, un síntoma más de desmitificar esa figura de Napoleón. El francés auténtico, sí. Ahí estamos, del francés auténtico. Estos primeros años, ¿no? Dentro de la academia militar, le servirán no tanto para establecer relaciones sociales, porque está muy apartado del resto de sus compañeros, sino sobre todo para instruirse y leer a grandes pensadores de la Ilustración, como podría ser, ¿no? Las figuras de Rousseau o de Voltaire. ¿No? Esto hará que Napoleón vaya absorbiendo ya desde prácticamente su niñez los principios de la Ilustración, algo vital, como podemos ver más adelante. Dicho esto, ¿no? Estará en esta Academia Militar de Brienne y posteriormente ingresará en la Real Escuela Militar, que ya se situaba en París. Durante este periodo se formará y demostrará tener un gran talento. Podemos decir que se ganará a sus superiores, ¿no? Demostrará ser una persona con talante, una persona, ¿no? Capaz, ¿no? Dentro de esa tarea puramente militar. En el año 1785, aproximadamente con 16 años, bastante joven, logrará aprobar, ¿no? En esa Real Escuela Militar y obtendrá el título, el rango militar de teniente segundo de artillería. ¿Qué pasaba con Napoleón? Pues que era un hombre que veía con dificultad su trayectoria militar, principalmente porque se sentía, ¿no? Como una persona, como un ciudadano de segunda en esa Francia, ¿no? De finales del siglo XVIII, principalmente por su ascendencia, ¿no? De Córcega, un ciudadano de segunda. Por lo tanto, no creerá tanto que podría ascender dentro de esa disciplina militar. Compaginará esa función militar con la de escritor, autor de una serie de libros que analizaremos más adelante, Andreu. Claro, siempre se ha dicho, ¿no? Que Napoleón en un principio flirteaba un poco con el nacionalismo corso, y efectivamente así es. Después lo analizaremos más, pero uno de los hechos que provoca que Napoleón rompa con ese nacionalismo corso es el año 1789. ¿Qué pasa, Andreu, en ese 1789? Pues evidentemente la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa establece, ¿no? Ese principio de la ciudadanía. De que todos los ciudadanos que formaban parte de Francia eran iguales. Y eso hará que la gente de Córcega sea vista como ciudadanos franceses, al igual, ¿no? Que los que podían encontrar en París, en Marsella, etcétera. Por lo tanto, Napoleón comulgará con esa Revolución Francesa y abandonará sus postulados, ¿no? En un principio ligados a ese nacionalismo corso. En el año 1792, un Napoleón ya que había formado parte, que había cumplido esos requerimientos militares, se presenta en su Córcega natal y se presenta para ser elegido como teniente coronel de la Guardia Nacional de Córcega. Disponía del apoyo de la Asamblea Nacional Francesa, la cual lo veía con buenos ojos, decía, es un hombre vinculado con la revolución y nos irá bien, ¿no? Para controlar esa zona donde aún seguían existiendo mucha gente contraria, ¿no? A esa incorporación de Córcega a Francia. Claro, en estas elecciones evidentemente gana Napoleón. No de una forma muy legal, podríamos decirlo así, Andreu, porque habrá... Bueno, digamos que a todo el mundo le interesaba que saliera él. Que saliera la votación para él. El poder importante interesaba que salía Napoleón, y efectivamente salió Napoleón. Napoleón sale elegido en ese 1792, pero claro, ocurre un problema. Que uno de los diplomáticos de la región, llamado Salicetti, decide coger todos los bienes materiales de la iglesia, de los monasterios, y enviarlos al tesoro francés que se encontraba en París. Claro, una región que eran muy nacionalistas, muy además próximos al catolicismo, pues eso lo recibirán de una manera pues pésima. Dicho esto, se producirá una revuelta, es en 1792, muy bestia en la zona de Córcega, que provocará que Napoleón, ¿no? Ya que hacía honor a ese cargo tan importante de teniente coronel de la Guardia Nacional, sea el encargado de reprimirla, en la llamada revuelta del domingo de Pascua. Se provocarán muertes, evidentemente, y esto también dará lugar a que Napoleón acabe abandonando su puesto militar en esta zona de Córcega y posteriormente desplazándose nuevamente a la Francia continental. En 1793, lo que sea el año siguiente,
Napoleón empieza ya a vincularse cada vez más a los posicionamientos de los jacobinos. Escribe una obra, que comentaré posteriormente, que, ¿no?, le granjeará una cierta amistad con figuras tan importantes de la época como podía ser el señor Agustín Robespierre. ¿De qué nos suena este apellido? Era el hermano menor del señor Maximilien Robespierre, el gran revolucionario, ¿no?, uno de las figuras más importantes de ese periodo jacobino. Empieza a relacionarse, a tener una vinculación muy grande con los jacobinos. Claro, los jacobinos, aprovechando esa relación, pues dirán: oye, actualmente dentro del eslabón militar tenemos muchas bajas, ya sea por migraciones de gente, ¿no?, que se habían dado al exilio, gente que había sido ejecutada. Tenemos un gran vacío dentro del sector militar. Vamos a aprovechar a Napoleón, que además es una persona bastante brillante en este sentido. Se le nombra... Y además muy comprometida con la causa, desde un primer momento. Al menos en ese momento no era una persona muy comprometida con la causa jacobina, no solo de la Revolución Francesa, sino jacobina principalmente. Y recordemos a todos nuestros oyentes que los jacobinos, digamos que era la parte más dura de lo que había sido la Revolución. Fueron los que llegaron a instaurar el gran régimen del terror. Pero bueno, claro, no te cuento más. Donde, entre otras cosas, ¿no?, decapitaron al señor Luis XVI. Uno de los hechos más míticos, ¿no?, de ese periodo. Bueno, dicho esto, le nombrarán general de brigada a la edad de los 24 años. O sea, ya vemos cómo, coño, de verdad se habían fijado en él y lo premiaban por ese compromiso. Durante este periodo, Napoleón lo que hará es participar en dos campañas bélicas muy importantes. Una será la ocupación de 3 islas sardas, ¿no?, dentro de ese espacio mediterráneo, que habían sido ocupados por el reino del Piamonte, en Italia, que era uno de los grandes enemigos de Francia. Esta campaña, Napoleón, contra todo pronóstico, pierde porque no le habían dado suficientes efectivos, pero después se resalza y obtiene una victoria muy importante a finales de 1793 en Tolón, una ciudad que se encontraba al sur de Francia, que había sido ocupada por una alianza entre británicos, españoles y napolitanos. Esto, por lo tanto, ¿no?, demuestra que Napoleón es una figura muy importante dentro del plano militar y que tiene un gran compromiso con los jacobinos. Parecía, ¿no, Andreu? Como puedes ver, una relación que iría, ¿no?, a la larga, una relación destinada al éxito. Claro, ¿qué pasa en el año 1794? Que se produce el periodo del Termidor. Es decir, se produce una especie de revolución o contrarrevolución, según vean nuestros oyentes, donde, ¿no?, una parte se subleva contra esos jacobinos y acaban haciéndose con el poder, lo que daría lugar a la ejecución de figuras tan importantes, pues como los que decíamos, ¿no?, Agustín Robespierre, su hermano mayor, la figura más importante, ¿no?, Maximilien Robespierre. Dentro de ese caos que se producirá en Francia en este año, el señor Napoleón será detenido el 9 de agosto de 1794, debido a sus vinculaciones con los jacobinos. Durante un periodo estará encarcelado, pero se demostrará, no habrán hechos fiables de esa relación tan estrecha entre Napoleón y los jacobinos. Por ese motivo especial, no lo que harán todas estas grandes élites que encontramos en este momento en el Termidor será, pues, liberar a Napoleón. Durante este periodo, Napoleón se desplazará del plano militar, se establecerá en el departamento de operaciones, donde establecerá buenos contactos con gente que se había hecho importante dentro, ¿no?, de esa pequeña etapa dentro de la Revolución Francesa. Empezará a asistir a las cortes, a conocer gente de la alta burguesía, y ello le dará lugar a que conozca a su primera esposa, la señorita Josephine, y a uno de los políticos más importantes del periodo, como será Paul Barras. Paul Barras es importantísimo dentro de la vida de Napoleón, porque lo que hará es volver a restituirlo como un militar importante y otorgarle nuevamente ese rango de general, el cual se había visto, podríamos decir, apartado debido a sus vinculaciones iniciales con los jacobinos. Vuelve a recuperar ese mando militar importante y, a partir del año 1796, vuelve a reengancharse en campañas militares importantísimas, como eran las del enfrentamiento con Italia y Austria, que eran dos de los grandes enemigos de aquella Francia revolucionaria. En este periodo no se producirá una victoria aplastante de Napoleón contra las tropas italianas y austriacas, que darán lugar a que se firme
¿no? Una especie de tratado de paz llamado Campo de Formio, donde los austriacos y los italianos le entregaban a Francia territorios en la zona del Rin, así como del norte de Italia. Napoleón, pues cada vez lo vemos como está más exaltado, es una figura más importante. El pueblo lo ama porque lo ve como un tío que consigue la victoria, un tío comprometido con Francia. Y bueno, a partir de este momento se verán, ¿no?, nuevas campañas, como la de Egipto, ¿no?, esa mítica campaña de Egipto, ¿no?, que nos dio lugar a la piedra Rosetta, que se analizara el señor Champollion. No sé si quieres decir alguna cosa. Sí, simplemente vamos a hacer un pequeño stand-by en este punto. Ahora nos contarás más cómo fue quizás la campaña de Egipto, cómo llegó un poquito a ser la figura más preeminente, a cómo llegó a ser emperador. Pero vamos a contextualizar también un par de cosas, si te parece. Primero, sobre la campaña de Egipto, vamos a decir que es totalmente mentira. La archiconocida fábula esa de que cañoneó a la efigie de las pirámides. No le quito la nariz a cañonazos, eso es una mentira. Pero yo quería puntualizar simplemente, no es que la gente, los franceses, lo vieran como un gran general simplemente por conseguir victorias, sino también por la forma en que conseguían las victorias. Recordemos, por ejemplo, que la victoria que consiguió contra los austríacos y los italianos, todo ese norte de Italia que consiguió conquistar, lo hizo en muy poco tiempo, con muy pocos efectivos y con unas tácticas militares totalmente innovadoras. O sea, no es que solo consiguiera la victoria, sino ya apuntaba maneras. La forma, ya apuntaba maneras para ser el gran general que llegó a ser. Si te parece, vamos a explicar un poquito cómo fue en la vuelta de Napoleón y luego volveremos hacia atrás para que quede un poquito más desligado todo el tema. ¿Te parece bien? Explicamos... Sí, me parece bien. Bueno, pues Andreu, es efectivamente lo que tú dices, ¿no? Se hizo popular entre la gente debido a la forma también en la que conseguían las victorias, ¿no? Siempre en inferioridad numérica respecto a sus grandes enemigos. Y dicho esto, en Egipto podemos decir que llega a una especie de empate parcial con Gran Bretaña, ya que consigue una importante victoria en la batalla de las pirámides contra los mamelucos, pero también empata en lo que sería la batalla del Nilo, ¿no?, contra el gran almirante Nelson en ese periodo. Bueno, más que empata, incluso pierde, podríamos decir. A pesar de ello, Napoleón sigue siendo una figura importantísima, la gente lo quiere y eso coincide con la decadencia, ¿no?, de esa etapa del termidor, del denominado directorio, en el cual algunas figuras importantes, algunas figuras preeminentes, como Emmanuel Joseph Six, insta a Napoleón a llevar a cabo un golpe de estado contra ese directorio y establecer una nueva, ¿no?, época dentro de lo que era la República Francesa. Así se producirá el 9 de noviembre de 1799 en el denominado Golpe 18 del Brumario, en el cual Napoleón ya se establecerá como el primer cónsul de la República Francesa. Claro, llevará a cabo una serie de importantes innovaciones que comentaremos más adelante, pero ante todo, Napoleón siempre se verá en una situación complicada, ya que veía que la revolución, ¿no?, había llevado a cabo numerosos asesinatos. Debido a ese terror y otros muchos factores, finalmente, el 18 de mayo de 1804, lo que hará es decir: la República Francesa es un imperio y dentro de este imperio yo soy el emperador. Se establecerá como emperador en la Catedral de París, asistiendo incluso el propio Papa Pío VII, ¿no? Y veremos ya cómo Napoleón ya se convierte en el emperador, en esa figura importantísima, ¿no?, a la cabeza del Estado francés que tanto, ¿no?, conocemos. El periodo que vendría, ¿no?, ya lo comentamos de una manera breve y te doy lugar, Andreu, sería ese periodo de las guerras napoleónicas, donde sí hay importantes victorias, como la victoria de Austerlitz, ¿no?, frente a todas esas tropas de austriacos y rusos en la zona de la actual Moravia, pero también no se darán una gran cantidad de derrotas debido a los numerosos frentes que establecerá Napoleón, que provocarán, ¿no?, su primera caída. Derrotas como la de Trafalgar, la ocupación de España, ¿no?, que pierde en la batalla de Bailén, y otras derrotas tan importantes como la de Leipzig, donde sería derrotado frente a británicos, rusos, españoles, portugueses, prusianos, austriacos y suecos. Todo ello daría lugar a que en Fontainebleau, finalmente, ¿no?, el señor Napoleón acabará abdicando y recluyéndose en la isla de Elba. Ahora, Andreu, si nos puedes comentar un poco ya ese periodo posterior que vendría
¿no? Este primer auge de El Napoleón. primer periodo. Sí, como tú dices, la verdad es que Napoleón era muy buen general, tenía el mejor ejército de toda Europa, la Gran Armée. Lo que pasa que cuando abres demasiados frentes, ningún ejército puede contra todo eso y al final fue derrotado precisamente por eso, por esa conjunción de prácticamente todos los países europeos del momento. Pero como tú muy bien dices, pues en el momento que fue derrotado lo obligaron a exiliarse y en este caso lo obligaron a exiliarse en la que tú has denominado la isla de Elba. Recordemos que Elba es una isla que está más o menos, digamos, en territorio europeo, está muy, muy, muy cerquita de las costas italianas. Entonces, hay mucha gente que no le gustaba mucho ese sitio de destierro precisamente por esa cercanía. Pero vamos un poquito más al detalle. Sí. Esa cercanía lo que hacía es que Napoleón estuviera plenamente informado, casi día a día, de las cosas que pasaban en Europa, de cómo estaba el caldo político dentro de la propia Francia, y ahí es donde empezó a maquinar pues también un posible regreso. Cuando la gente le venía a visitar, ya no solo la gente de los aristócratas más afines, sino incluso Napoleón se volvió una especie de atracción turística. El hecho de haber sido la persona más poderosa de Europa y de estar relativamente cerca hacía que muchísima gente fuera a Elba simplemente pues como una atracción de circo. Y esa propia gente era la que llevaba las noticias, la que le informaba, está pasando esto, hay este caldo de cultivo en las calles, y ahí decidió una posible vuelta. ¿Decías? Y Andreu, una duda que tengo. Cuando hablas de esa gente que va a visitar a Napoleón, ¿eran principalmente ciudadanos franceses o eran ciudadanos de toda Europa? En principio eran de toda Europa. Piensa que obviamente en Francia había hecho muchísimas enemistades, pero también había dejado muchísimos amigos, muchísima gente afín. Y en otras partes de Europa, al final esto era un juego de intereses y había mucha gente que había apoyado al bando napoleónico durante las guerras napoleónicas y que resultaron ser el bando perdedor. Entonces toda esta gente no miraba con malos ojos, ni muchísimo menos, un posible regreso. Digamos que se convirtió en una figura más o menos mítica, pero también seguía teniendo todo el renombre de haber sido el más poderoso. Entonces, tanto franceses como gente de Francia, como gente de otros países, lo iba a visitar, iba a hacerle visitas de Estado, podríamos decir, porque recordemos que una de las cosas que hicieron los diferentes mandatarios de la parte vencedora fue el otorgarle el derecho, entre comillas, de seguir siendo emperador. Ya no era emperador del Imperio francés, pero sí le dejaron ser emperador de la isla de Elba, que al final era una isla de muy pocos kilómetros cuadrados y con 4 gatos. Pero nominalmente era emperador. Era un premio de consolación. Como jefe. Sí, era para decirle, mira, estate calladito, quédate ahí, toma el sol. Para tenerlo contento. Pero claro, había sido demasiado grande para contentarse con algo tan pequeño. Pero vamos al lío. El 1 de marzo de 1815, Napoleón decidió, y no solo decidió, sino que consiguió escapar de este destierro dorado que tenía en la isla de Elba y decidió regresar a Francia, donde volvería a coger las riendas para poder volver a su puesto anterior, y realmente eso llegó a espantar a muchísima gente en Europa. Esta segunda etapa de Napoleón como dirigente de Francia se la conoce, como hemos dicho al principio, como la etapa de los 100 días, ya que esto fue más o menos el rango de tiempo que estuvo desde el momento que retornó hasta que finalmente fue vencido en la ya más que famosísima batalla de Waterloo. Y mira, vamos a hacer un pequeño apunte aquí por si os lo preguntabais. No tenemos intención de ponernos a cantar la famosa canción de ABBA, aunque también os digo que si hay un apoyo suficiente en los comentarios podemos llegar a valorar esta opción. Ponerlo si se suscriben, somos capaces de hacerlo. Reventamos el podcast, pero bueno, si la gente nos apoya, lo hacemos. Pero bromas aparte. Andreu, si llega a 100 likes, la cantamos. Venga, nos comprometemos, por mucha vergüenza que demos después. Nos comprometemos. Pues decíamos que quitando un poquito el tema de bromas, las potencias europeas formaron una nueva coalición para poder enfrentar al emperador Corso en su vuelta. Esta coalición sería comandada por el famoso duque de Wellington, que como ya sabemos era el representante, digamos, de Reino Unido, y por el general Blücher, que era el representante prusiano.
Antes de la mencionada batalla de Waterloo, tuvieron lugar dos batallas previas, el 16 de junio de ese mismo año, que era la batalla de Quitart-Barnas y de Ligny, que también fueron bastante importantes, pero no tan definitivas como la propia de Waterloo. En la famosa batalla de Waterloo, y pese a que los franceses tuvieron un inicio bastante prometedor, empezaron ganando algunas de las pequeñas escaramuzas, hubo una serie de malas decisiones y sobre todo lo que decantó la balanza es que las tropas, sobre todo inglesas y prusianas, doblaban en número a las francesas. Entonces, cuando llegaron los refuerzos prusianos, hicieron que la coalición antinapoleónica acabara ganando. Esta victoria de los ingleses y prusianos, especialmente contra Napoleón, supuso la segunda abdicación del emperador y el exilio, que este ya sería prácticamente no, este ya sería un exilio definitivo, que sería esta vez en la isla de Santa Elena, un lugar totalmente diferente a Elba, mucho más alejado. En el momento que lo despojaron y que lo llevaron a esta isla, le quitaron todas las posibles comodidades que había tenido en su primer destierro, y aquí es donde estuvo los últimos años de su vida, hasta que le llegó la muerte un 5 de mayo de 1821. Ese, digamos, que fue el final absoluto del gran emperador, grande, entre comillas. Sí que creo que tenías pendiente de comentar el hecho de que tampoco era tan bajito como la gente pensaba, pero sí que realmente fue una figura importantísima. Comenta esto, por favor, y si quieres, nos comentas también cómo pasó de ser revolucionario a propiamente un emperador. Vale, me parece bien, Andreu. Pues mira, para desmitificar también el tema de la altura, Napoleón medía 1,68, una altura que incluso está por encima de la media de los franceses a finales del siglo XVIII. Entonces, ¿por qué siempre se ha dicho que era bajito? Lo primero de todo es que cuando llega emperador, establece que los guardaespaldas, los que le rodeaban, debían de medir 1,78, por lo tanto, no generaba ese contraste entre una persona que era en la estatura media dentro de la época, con gente muy alta. 1,78 en la época era una burrada, era como en la actualidad una persona que mide 2 metros y pico. 2 metros, tranquilamente, sí. Y por otra parte, como no podía ser de otra forma, Andreu, y esto ya lo conocemos en este programa, la famosa propaganda británica, la cual establecía a Napoleón pues como un enano, que no se enteraba de nada. Espera. Hacemos un paréntesis aquí. ¿Me estás diciendo que los ingleses inventan leyendas negras sobre sus enemigos? No te creo. Sí. Imposible, no. Yo tampoco, me cuesta creerlo, tío, pero a veces se produce eso. A veces, alguna vez ha pasado la historia. Alguna vez. Y lo otro que me comentabas, ¿no? Claro, ¿cómo pasa una persona como Napoleón de ser un revolucionario comprometido a establecerse como emperador? Bueno, lo primero es que el pozo siempre existió. Era una persona que también era muy pragmática, iba cambiando de posiciones políticas, ¿no? Como hemos visto a lo largo de toda su vida. En un principio era ese nacionalista corso, el cual había escrito obras como una llamada sobre el suicidio, lo que hablaba de que la ocupación francesa era una aberración, había acabado con los principios del pueblo corso, que tenía que renunciar a su identidad nacional, o sea, nos ponía a parir, Andreu. Pero ese establecimiento de la Revolución Francesa, de que la gente de Córcega era también ciudadano francés, hizo que cambiara, ¿no? Y se posicionara a favor de la Revolución Francesa. Después lo encontramos con los jacobinos. Hizo obras, ¿no? Que le posicionaron muy bien dentro de ese sector. Una de las que tengo apuntados era Le Super de Vicaire, donde establecía, ¿no?, lo importante que era el Estado jacobino. Después lo vimos en el Termidor. Era una persona muy pragmática, pero que a su vez era un revolucionario que creía en un cierto orden. No era, ¿no?, un Maximilien Robespierre, que era, pues, ¿no?, que junto a los Sans-Culottes era como hay que acabar todo lo que representa el antiguo régimen, sino que Napoleón era un revolucionario, sí, porque lo era, hizo importantes innovaciones dentro de su gobierno, pero que creía en una cierta estructura de poder. Y tengo aquí, por ejemplo, una frase que escribió un amigo cercano de Napoleón, un tal Bourrienne, mi acento francés es pésimo, no es necesario que lo digáis, ¿vale? El cual decía, ¿no?, que Napoleón, cuando vio
el asalto al Palacio de las Tullerías, donde, ¿no?, la muchedumbre cogió a Luis XVI, dijo lo siguiente, dijo: ¡qué locura! ¿Cómo han podido permitir la entrada de esa chusma al Palacio de las Tullerías? ¿Por qué? Porque él, a pesar de revolucionario, de creer en esas ideas de la Ilustración, seguía siendo una persona al cual creía, ¿no?, en esa escala de poder muy marcada. Y todo ello provocaría, ¿no?, de que al final, ¿no?, se viera instado a hacerse, ¿no?, con el puesto de emperador. Una persona también muy personalista, sobre todo lo saben los españoles, ¿no? Porque lo que hizo es, las diferentes conquistas, ponía gente de su familia. O sea, establecía como una especie de dinastía. Lo sufrimos nosotros, luego lo hacemos José Bonaparte. Una persona difícil. Yo creo que nunca dejó de ser revolucionario, pero también era un autoritario. Y eso le llevó, ¿no?, a establecer esa figura del emperador, ¿no?, de que él era el emperador. Pero, y ya cierro con esto, Andreu, lo que tiene curioso el hecho de que Napoleón sea nombrado emperador es que no fue como el resto de emperadores de las monarquías absolutas, los cuales eran: yo soy emperador porque la voluntad de Dios así lo quiere. En el caso de Napoleón, hizo un referéndum entre la población para que decidieran si él podía ser emperador de Francia. Un referéndum que ganó con un 99%. Ya sé lo que estarás pensando, Andreu. Demasiado elevado, es posible que hubiera algún que otro chanchullo. No te lo niego. Suena a eso, quizás. Bueno, digamos que son los mismos referéndums que puede hacer Kim Jong-un, ¿no? En Corea y estas cosas. Puede ser. Pero a mí lo que me hubiera gustado es ver lo que ponía exactamente en las papeletas de ese referéndum. Yo creo que era una cosa así: ¿quieres que yo, Napoleón, sea emperador, o prefieres ver la guillotina muy de cerca? Entonces, cuando te dan esas opciones, la opción está bastante clara. Es complicado. Pero sí que vemos como que era un cambio de paradigma. A pesar de que estuviera amañado, era un cambio de paradigma. Yo ya no soy emperador por la voluntad de Dios, sino que lo soy por la soberanía francesa, del pueblo francés, que me ha elegido a mí como emperador. Aunque tonto, es un cambio importante. Bueno, es hacer una cosa bastante parecida y poniéndole un nombre un poquito más bonito. Bueno, puede quizás. ser. Todo se queda en palabras. ¿Y qué nos puedes comentar, Andreu, un poquito más acerca de la figura de Napoleón? Claro, pues vamos a comentar que Napoleón, ya como tú muy bien has explicado, ascendió al poder, hubieron las guerras napoleónicas, le obligaron a exiliarse y luego volvió otra vez. En el momento que volvió, se estaba celebrando ya lo que era el Congreso de Viena. Y si quieres explicamos un poquito lo que fue esto, porque realmente fue uno de los hitos que marcan la historia actual de Europa, y se fundamentaron muchísimas cosas. El Congreso de Viena fueron, digamos, una serie de reuniones diplomáticas celebradas en esta propia ciudad con el objetivo de reorganizar Europa después de las propias guerras napoleónicas. Congreso, si no recuerdo mal, se celebró entre 1814 y 1815 y reunió, pues, como te puedes imaginar, las principales potencias europeas, sobre todo las que habían ganado: Austria, Rusia, Prusia, Gran Bretaña, y en este caso también a Francia. Pero ya la Francia, el representante, digamos que fue un representante que había traicionado los ideales un poquito revolucionados y al propio Napoleón, simplemente porque, como habían perdido, tenían que intentar salvar los muebles para Francia lo máximo que pudieran. Los objetivos del Congreso estaban, yo diría que bastante claros. Básicamente lo que querían era volver a las fronteras previas y especialmente a un tipo de gobernación no ya anterior a lo que eran las guerras napoleónicas, sino incluso anterior a lo de la Revolución Francesa. Es decir, reinstaurar el absolutismo en todos los territorios y tal. Se buscó, como ya digo, reinstaurar especialmente a los monarcas que habían ayudado a deponer a Napoleón, basándose en ese principio de legitimidad divino que habían tenido en siglos atrás. Sí. También, como sabes, buscaban una especie de equilibrio de poder en Europa para poder prevenir futuras guerras. Ya sabemos que no lo consiguieron, sobre todo al final para el tema del siglo XX. Y especialmente sí que querían tener un poquito de equilibrio de poder entre aquellas potencias que compartían fronteras. Fronteras, y ya no solo fronteras, sino también intereses, como podían ser la propia Austria, Prusia, Rusia. Sí que es verdad que uno de las potencias que ganaron, que era Inglaterra,
Inglaterra no le interesaba tanto ningún tipo de territorio, ningún tipo de ventaja dentro de lo que era la parte continental de Europa, pero sí le interesaba que no hubiera una potencia que sobresaliera, por eso intentó repartir el poder entre las tres potencias que he nombrado anteriormente, pero sí lo que reclamaron fervientemente era llegar a tener el control de los mares. Ahí es donde empieza realmente el imperio inglés. Eran los amos y señores de todos los mares, del comercio marítimo y de todo lo que esto suponía. ¿Quieres añadir alguna cosita más? No, efectivamente lo que tú decías. Los británicos ya se establecen como la primera potencia a nivel mundial. Y bueno, si antes ya tenían un dominio marítimo brutal, pues ahora ya se a partir de aquí ese periodo glorioso británico que ya duraría pues prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, bestia. Claro, ese es un muy buen dato, porque sí que es verdad que, bueno, después del Congreso de Viena se consiguió un periodo relativamente bastante importante de paz. De hecho, le llaman la paz de Viena o el concierto de Europa, me parece que también hay historiadores que le llaman así, que fue casi un siglo de relativamente bastante paz. Conflictos locales, fronterizos, algunas cosas. También, no una gran guerra. Sí, también de ese liberalismo, o sea, movimientos liberales que se producen en el caso de España, ¿no? Por ejemplo, con el general Riego, que los milicos de San Luis los conocemos, que eran las tropas napoleónicas que se habían convertido al otro bando. Pero sí, claro, es cierto que tú dices, no se produjo un estallido, ¿no?, a nivel europeo de enfrentamiento entre naciones tan bestia como que se había producido y sobre todo es el apunte que tú estás diciendo muy bien. Sobre todo es lo que tú estás diciendo de los conflictos entre naciones. Sí que hubieron conflictos internos, muchísimos. Claro, estamos hablando, por ejemplo, en 1848, el año de las revoluciones liberales y tal. Sí. Hubo muchas guerras, muchos conflictos, pero no una gran guerra como las napoleónicas que había habido, y esto no volvió a ser hasta la Primera Guerra Mundial. Realmente se consiguió esa paz. Se consiguió por varios motivos, porque pudieron hacerlo mejor o peor, el reparto de las cuotas de poder, etcétera, y porque también realmente Europa quedó totalmente devastada, pero hasta los cimientos, y eso también creó una animadversión hacia los procesos bélicos, y ya no solo una animadversión, sino una imposibilidad de que hubieran grandes enfrentamientos en esos periodos. Y añadiría otra cosa, Andreu, que es que uno de los grandes rivales de Gran Bretaña, Francia, había quedado desolada. O sea, Francia deja de ser la primera potencia continental durante ese periodo, y ya de manera progresiva se irá convirtiendo Alemania, que ya lo veremos posteriormente en la Primera Guerra Mundial, en algún especial que haremos. No, pero que también es un cambio de paradigma en cuanto a el poder va cambiando. Claro. Dentro del espacio continental europeo. Claro, es lo que tú dices. En ese momento el país más potente fue Inglaterra. Inglaterra, la suerte que tuvo Europa en ese sentido es que tenía unos intereses fuera propiamente de lo que era el continente europeo, el control de los mares, el comercio internacional y tal. Francia quedó totalmente desolada. Sí que quedaban como potencia. España ya no contaba tampoco, porque también estaba absolutamente en su peor siglo. El siglo XIX fue como incendiar la casa 7 veces. El 20 también tenía lo suyo. También, pero si juntamos las guerras carlistas con la invasión napoleónica, las pérdidas de las colonias, bueno, muchas cosas. Complicado. No, pero ahora no toca ese no toca, tío, que nos estamos desviando. Vamos a volver a la figura de Napoleón. Vamos al medio de la cuestión. Napoleón como figura histórica es de una importancia absolutamente indudable, ha marcado un antes y un después. De hecho, incluso hay muchos historiadores que marcan la época de la Waterloo y el fin del imperio de Napoleón como el punto que marca el cambio de dos momentos diferentes, incluso más que la Revolución Francesa. Eso, bueno, sería un poco discutible, pero para que veamos hasta dónde llega la figura de este pequeño corso. Pero claro, era un personaje que a la postre tenía sus claros, obviamente, y también sus oscuros. Vamos a enfocarnos un poquito más en las cosas que hizo en este sentido. ¿Empiezas tú quizás por los claros? Sí, por las cosas con buenas los claros que dejó. Y puntualizar una cosa. Has dicho ese pequeño corso. Andreu, recuerda que hemos desmitificado lo de que Napoleón era una persona bajita en su época.
Bueno, No pero podemos ahora tienes dar razón. señales contradictorias. Ese emperador de estatura media alta corso. Que me gusta más. De media alta dentro de, ¿no?, el baremo de la Sí, ciudadanía sí, francesa de la época. Sí, sí, así sí. mucho mejor, así mucho mejor. Perfecto, Claro, ¿qué gracias por el podemos decir apunte. de Napoleón? Como claros. A ver, es una figura perteneciente a su época. Lo primero de todo. ¿No? Porque muchas veces vemos los típicos juicios de valor. Oye, pues que Napoleón era misógino, Napoleón era racista. Era una persona de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Después, cosas que hizo bien Napoleón, porque sí, hizo cosas buenas Napoleón. Pues podríamos decir que es el creador del Estado moderno, tal y como lo conocemos en la actualidad. Es una figura que centralizó los poderes de la administración francesa, que reformó las instituciones de Francia, estableciendo el principio de la separación de poderes, de la cual tantos han hablado, como por ejemplo el señor Montesquieu, ¿no? Estableció esa división, esa separación de la justicia. Después, creó numerosos códigos legales, el Código Civil francés, ¿no?, ese código napoleónico que se llamó. Por lo tanto, vemos como también fue un innovador dentro de ese sentido. Creó organismos fundamentales propios de ese Estado moderno, que todos en la actualidad conocemos y damos por hecho, como podría ser el Banco de Francia. Y, para alejarnos un poco de esa concepción de Estado, también llevó a cabo una serie de reformas urbanísticas fundamentales en la época, que provocaron pues que las tasas de mortalidad se disminuyeran de una manera radical. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo el saneamiento. Napoleón fue uno de los primeros en establecer, ¿no?, un sistema de alcantarillado, ¿no?, bastante potente dentro de las principales ciudades de Francia. Y eso, pues en la época supuso pues, un cambio radical en cuanto a higiene y también, ¿no?, a nivel de esperanza de vida. Esos son una serie de datos, ¿no?, que nos muestran que sí, era autoritario, pero que también hizo una serie de cosas encomiables, ¿no?, que aún perduran en nuestros días y que supusieron un gran avance, ¿no?, dentro de lo que sería la propia historia de la humanidad. ¿Qué nos puedes decir dentro de esos oscuros, Andreu? Dentro de esos oscuros, pues es bastante fácil, ¿no?, saber más o menos por dónde podemos pillar el tema de los oscuros. Nadie llega a las cuotas de poder que tuvo Napoleón sin tener, podemos decirle, una ambición desmedida. Desde un primer momento, Napoleón buscó el poder y lo llevó a buscar la expansión constante del Imperio francés. Esto resultó en guerras totalmente sangrientas, en la muerte de miles de personas. Además, pensemos también que las represiones que él mismo ejerció, ya no solo sobre estos pueblos conquistados, sino entre los propios franceses, que digamos que no eran partidarios de la revolución, fueron absolutamente desmedidas en muchos casos. Y esto es una cosa que incluso él se jactaba, de que él había conseguido reprimir algunas contrarrevueltas, si las queremos llamar así, de una manera mucho más eficiente y mucho más sangrienta que sus antecesores. Y eso es algo que también deberíamos analizar un poquito, porque no estamos hablando de un general en guerra, estamos hablando de una persona dentro del ejército francés reprimiendo a otros franceses. Pero es lo que tú dices, eso se ha de entender dentro de lo que era el contexto de la época, del contexto de la Revolución Francesa, y dentro de que era el inicio del siglo XIX con unos valores morales diferentes. Su gobierno de corte totalmente autoritario trajo consigo un régimen de represión y de censura de las propias libertades civiles, por mucho que luego se recondujeran algunos aspectos, y de limitación de la propia democracia a un nivel bastante significativo, especialmente en estos periodos que estábamos hablando de guerras, ¿no? Pero eso, otra vez más, tampoco sería totalmente reprochable dentro de los contextos que estamos hablando. Otro de los oscuros que yo quizás también... Y Andreu. Sí. Coméntame. Que lo que has comentado, ¿no? Creo que cualquier persona estará a favor de lo que has dicho. O sea, es una persona autoritaria que llevó a cabo, ¿no?, el expansionismo de Francia hasta niveles, pues, brutales. Pero claro, también, ¿no?, lo que tú decías, hay que tenerlo en cuenta dentro de ese contexto revolucionario, en el sentido de que él decía, creo en el Estado francés, no en ese Estado republicano, pero solo puedo sobrevivir si neutralizo a mis principales enemigos. Recordemos que la República Francesa era un rara avis dentro de ese espacio continental europeo. Esto eran monarquías absolutas. Sí, sí. Y claro,
como representantes de todas esas monarquías, ¿no?, de una serie de principios, tenían que neutralizar a Francia. Por lo tanto, sí, es cierto que lo que hizo era aborrecible, pero también deberemos entenderlo dentro de ese contexto. Yo diría que incluso no tenía otra salida, ¿no?, para que triunfara la Revolución Francesa que llevar a cabo exactamente lo que hizo, intentar expandirla lo máximo posible. Quizá de otras formas hubiera sido mejor. Sí, que no. Pero lo de la expansión, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, cuando digo lo de que hizo una represión a sus propias gentes de una manera bastante deleznable, me refiero a que no solo reprimió, sino que en algunas ocasiones se jactaba de la eficiencia de esa represión. Creo recordar, y ahora ya me tira muy lejos, no me acuerdo exactamente el libro que fue. En una de sus cartas, incluso igual a Josefina, esto, por favor, que si me equivoco nos lo ponéis en los comentarios porque no estoy 100% seguro a quién iba dirigida la carta, pero sí que se jactaba de que él había sido el artífice de controlar una manifestación que iba precisamente al Palacio de las Tollerías, unos contrarrevolucionarios, y que los había reprimido porque normalmente la represión se ejercía poniendo una ristra de cañones, hacían unas salvas de aviso, y esas salvas de aviso normalmente servían simplemente para desperdigar a las multitudes. Él lo que hizo desde un primer momento fue quitar estas balas de cañón tradicionales y poner muchos perdigones, con lo cual en una sola salva mataba a muchísima más gente. Y eso era lo que me refiero de que se jactaba de la eficiencia de la represión. Estamos hablando de que antes de dar un aviso ya directamente disparaba a matar. Y eso estamos hablando de dentro de franceses contra franceses. Por eso que yo lo pondría eso en un oscuro. Pero bueno, si alguien sabe exactamente algún detalle más sobre esto... Andreu, no en vano era un lector asiduo de la obra de Maquiavelo, El Príncipe, la cual existen múltiples versiones suyas, adaptaciones de Nicolás de Maquiavelo, comentado por el señor Napoleón Bonaparte. Podemos decir cómo puso en práctica esos principios maquiavélicos. Que la moralidad no te fastidie una razón de Estado. Ahí estamos. Pues ¿qué más nos puedes decir? Más oscuros. Bueno, digamos que la propia ocupación militar de los diferentes países europeos conquistados, que se realizó de una manera violenta y autoritaria, con todos los perjuicios que eso supuso y las muertes que eso supuso de las poblaciones locales, como en cualquier guerra, pero obviamente se ha de comentar también dentro de los oscuros. Y luego también algo que me gusta comentar es que hay numerosos historiadores y sociólogos que aluden a que las numerosas conquistas que realizó el emperador Corso ayudaron a hacer crecer ese sentimiento nacionalista exacerbado en muchos de los territorios que iba siendo conquistado, que después, al cabo de unas décadas, tendría como consecuencia pues todas las guerras que hubieron, especialmente en el siglo XX. Digamos que como oscuro podríamos decir eso, que con sus propias acciones fomentó el surgimiento de unos nacionalismos que derivarían en lo que todo el mundo sabemos. Y además yo creo que esta sí o sí tiene que estar en los oscuros, y esto lo hemos comentado fuera de cámaras, que tú muy bien me has dado la punta, que se tenía que poner sí o sí, es el tema de que permitía durante su reinado, vamos a llamarlo así, siguió permitiendo la esclavitud en las diferentes colonias francesas, especialmente sangrante es el caso de Haití. Entonces, mucha libertad, mucha fraternidad, mucha legalidad, pero la esclavitud seguía estando vigente durante todos los momentos que él estuvo con el mando francés. ¿Quieres apuntar alguna cosa Exactamente lo que más? dices, Andreu. Hablaba de igualdad, fraternidad, y después Haití estaba un régimen de esclavitud, montaron su propia revolución con la figura de Toussaint Louverture, y el propio Napoleón mandó al ejército para reprimirla. Por lo tanto, Andreu, vemos como al final, ¿no?, esos claroscuros, ¿no?, es una figura compleja propia de la época también, ¿no? Porque al final, principios del siglo XIX, era libertad, igualdad, pero si eres un ciudadano blanco, ¿no? Si eras negro, pues ahí te quedas. Bueno, esas contradicciones si eras blanco, hablabas francés, eras hombre, y a poder ser que tuvieras alguna propiedad. Evidentemente. Porque si no, si no tenías una casa o un caballo, tampoco si eras no demasiado de fiar. Pues muy bien, Álvaro. Yo creo que hasta aquí hemos desgranado bastante bien estos 100 días que comentábamos. Creo que ha quedado un podcast bastante redondo.
por favor, os invitamos una vez más, lo hemos hecho ya varias veces durante el podcast, pero no nos cansaremos de decirlo, suscribiros, darle al like y sobre todo, lo que para nosotros es más importante, dejarnos un comentario de qué os ha parecido, qué hemos dicho bien, qué hemos dicho mal, había alguna inexactitud, algo que valoréis de una manera diferente, alguna de las opiniones que hemos dado, cualquier cosa que queráis comunicarnos con nosotros será totalmente bien recibida. Por nuestra parte... Incluso, Andreu, ¿sí? que dejen alguna idea para un futuro podcast. Oye, pues a mí me interesaría que comentarais este periodo para el próximo podcast. Se admiten ideas. Que estén relacionados con el tema que hemos tratado hoy o con cualquier tema que penséis que puede ser de vuestro interés. Esto, lo que son los comentarios, la interacción que tenemos con vosotros, con nuestro público, y luego que pondremos también nuestro número de cuenta para los Bizums, eso es lo más importante que os podemos decir. Así que... Bueno, si cuela, ¿no? También. No lo digas que no entiendes la ironía, tío. No entiendes la ironía. Es ironía, pero no. Quien quiera ingresarnos dinero, que nos hable por privado y luego ya hablaremos de cosas. Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas tus explicaciones. Un placer, Andreu, como siempre. Nos vemos en el siguiente episodio. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Un saludo. Es una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast, en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.